Ok, seguimos. Verso 6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Recuerden que yo estoy usando otra versión, no la Reina Valera que ustedes tienen. Esta es otra versión, pero bueno, eso cambia es mínimo y el significado. Recordemos que Dios le había aparecido a Abraham por cuarta vez, después que el patriarca alcanzase una victoria sobre los reyes del oriente, liberando a Lot, y después de que Abraham hubiera rechazado el botín del enemigo que le ofrecía el rey de Sodoma. Dios le había asegurado al patriarca que él era su escudo de protección y su recompensa. En esa misma ocasión, Abraham le había manifestado a Dios su preocupación por no tener un hijo, un heredero, a través de quien las promesas divinas pudieran cumplirse. Por ello, una noche Dios le tomó de la mano y llevándole fuera de la casa, le mostró las estrellas del cielo, asegurándole que su descendencia sería tan innumerable como ellas. Abraham creyó en esta promesa y por su fe Dios le consideró un hombre justo. El apóstol Pablo trata este mismo tema en su carta a los Romanos, en el capítulo 4, verso 1 al 5. Cito: ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. En sencillas palabras, el apóstol está explicando que si tú tuvieses que trabajar para ocuparte en tu propia salvación, entonces Dios te la debería. Pero Dios salva por gracia. Él nunca ha salvado por ningún otro método. Si alguna vez te salvas, será porque habrás creído en Dios, aceptando a Jesucristo como Salvador, creyendo que Dios ha provisto la salvación para ti. Abraham simplemente creyó en Dios, aceptando lo que Dios le había dicho. Esa es precisamente la forma de salvarse, creyendo que Dios ha hecho algo por ti y para ti, que Jesucristo murió por ti y resucitó. Es decir, que si tú simplemente aceptas a Cristo, Dios te declara justo. En el tercer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en los versículos 6 al 9, dice lo siguiente, cito: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabe que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. La fe que Abraham tenía le hizo ser una persona fiel a Dios, pero él no se salvó por el hecho de ser fiel. Es sumamente importante que veamos que él se salvó porque creyó en Dios. Seguimos con los textos. Esto es importante, ¿verdad? El tema de la justicia de Dios a través de la fe, en creer. En creer. Versos 7 al 10. Capítulo 15. Estamos en el capítulo 15. No se me distraiga. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: oh Señor, Dios,
¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Después de escuchar la promesa de la concepción de la tierra para él y sus descendientes, Abraham deseó tener una confirmación, y entonces Dios le dijo a Abraham que preparase un sacrificio, de acuerdo con las instrucciones que acabamos de leer. Esa era la forma legal de formalizar un contrato en aquellos tiempos. Era la ceremonia equivalente a lo que en la actualidad consistiría en un trámite ante un tribunal de justicia o ante un notario. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 34, verso 18, encontramos una referencia a esta costumbre que prevalecía no solo en aquella tierra, sino entre otros pueblos de la época. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos. Ahí está en Jeremías 34, 18. Fíjese esa referencia allí de esta ceremonia que se hacía. El método entonces consistía en dividir los animales del sacrificio y luego las dos partes contrastantes formalizaban el contrato pasando entre los trozos de los animales, simbolizando el juicio que caería sobre ellos si violaban el acuerdo. Si continuamos con nuestra lectura, veremos que una vez preparado el sacrificio, Abraham se dispuso a esperar. También al continuar con nuestra lectura, veremos lo que sucedió mientras Abraham esperaba. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Pero a pesar de ello, Abraham permaneció esperando, sin hacer nada. Después de todo, no se esperaba que él hiciera algo, pues era Dios quien había prometido hacer algo. Aquel no era un contrato como los otros, con responsabilidades para ambas partes. Era más bien un compromiso, un pacto unilateral por parte de Dios. Y como Abraham le creyó, aunque paralizado por la escena que estaba contemplando, su actitud fue de expectativa. Esto es precisamente lo que ocurrió hace más de 2000 años, cuando Dios envió a su Hijo. El Evangelio según Juan en el capítulo 3:16 lo expresa de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ninguno de nosotros se encontraba allí cuando Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, los tuyos y los míos, paralizados por el pecado, por todo aquello que nos aleja de Dios. No podíamos hacer ni prometer nada como para corresponder con promesas u obras a los que Dios estaba haciendo en la cruz. Todo acuerdo o contrato que hubiese despedido de nuestras promesas o acciones hubiera quedado roto por nuestra incapacidad e insuficiencia. Pero Dios había prometido llevar a cabo su parte y efectivamente la cumplió. Y todo lo que Dios pide es que el ser humano solo haga una cosa: creer en Él, aceptando su obra de salvación.